mensaje que el Señor ha dado. Um, and so again, the purpose of us meeting is to serve. El propósito de unirnos hoy, esta noche, es para servir. And so I asked you all to be here. Les pedí que se unieran aquí. So coming here, it is no commitment. But while we're here, I believe the Lord wants to make commitments. Pidiéndoles que vinieran aquí, no había un compromiso. Pero yo siento que estando aquí, el Señor quiere establecer compromisos en nosotros, in us. And I trust that makes sense. Yo confío que tiene sentido. But it's very personal, bien personal. I am nobody to, get in your business. yo no soy nadie para meterme en su negocio, en su vida personal. But, the Lord, is working, pero el Señor está trabajando. I say that because quiero aclarar eso, porque I'm not talking about a religion and an organization to join. Yo no estoy hablando de una religión o de una organización para ser parte de él. I'm talking about our lives being committed to the Lord. Estoy hablando de nuestras vidas ser cometidas al Señor and what He is doing in each of us intimately, personally. Y de lo que Dios está haciendo en nosotros íntimamente, personalmente. And so I'm going to share some. There's 3 points that I'm going to go over. Hay 3 puntos que voy a revisar. They're very easy to understand. Son muy fácil para entender. The message is titled "Called to Serve." El mensaje se llama "Llamado a servir." And the points, or los puntos son called to serve God is the first point. Llamado a servir a Dios es el primer punto. Then the second point is called to serve the man of God or the people of God. Y el segundo punto es llamado a servir el hombre de Dios o la gente de Dios. And then the last point, the third point, y el tercer punto, is called to serve in the body of Christ. Es llamado a servir en el cuerpo de Cristo. Okay, those are the 3 points, esos son los 3 puntos, and I believe that God has given those points to us as a church to direct us in how we make decisions and how we do things. As the body of Christ. Yo siento que Dios nos da esos puntos a nosotros como iglesia para guiarnos en cómo hacer decisiones y cómo movernos de acuerdo de su espíritu en los ministerios de la iglesia. So these 3 principles, they kind of guide every ministry in the church. So estos 3 puntos guían todos los ministerios en la iglesia. And so the first one is called to serve God. El primero es llamado a servir a Dios. And so in the Word of God, people that we look up to and that we respect, en la palabra de Dios, gente que nosotros
admiramos o dijimos que es una persona grande en el Señor, somebody that we might consider somebody, a mighty person in the Lord, they called themselves slaves. Ellos se llamaban ellos mismos esclavos. In Romans chapter 1, en Romanos capítulo 1, it says, the apostle Paul, el apóstol Pablo, it says, this letter is from Paul, a slave of Christ Jesus, chosen by God to be an apostle and sent out to preach his good news. Dice el verso 1 de Romanos 1, dice, yo Pablo, esclavo de Cristo Jesús, elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. And so Paul calls himself a slave of Jesus Christ. Pablo él mismo se está llamando un esclavo de Cristo Jesús. And in 2 Peter 1:1, en segundo de Pedro 1:1, says this letter is from Simon Peter, a slave and apostle of Jesus Christ. In segundo de Pedro 1:1 dice, yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes. So Peter called himself a slave. Pedro se llamó a él mismo un esclavo. In Jude chapter 1, in Jude 1, en Judas 1, verse 1, it says, this letter is from Jude, a slave of Jesus Christ and a brother of James. Dice, yo Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago, les escribo esta carta. And so Jude, who was a leader in the church, so Judas, que era un líder en la iglesia, he calls himself a slave of Jesus Christ. Él se llama él mismo un esclavo de Jesucristo. And so these men were mighty men of God. Estos eran hombres grandes de Dios. They were men who saw miracles happen in front of them. Ellos experimentaron milagros que sucedieron en frente de Dios. And they did, they were part of establishing the church. Ellos eran parte de establecer la iglesia. They were great leaders. Eran líderes grandes, poderosos. But they called themselves slaves. Pero ellos se llamaban ellos mismos esclavos. And the word of God instructs us to pursue being slaves, being servants of God. Y la palabra nos instruye a desear a ser siervos, a ser esclavos de Dios. In Matthew chapter 20, en Mateo capítulo 20, verso 25, verse 25, it says, but Jesus called them together and said, you know that the rulers of this world lord it over their people, and officials flaunt their authority over those under them. But among you, it will be different. Whoever wants to be a leader among you must be your servant. And whoever wants to be first among you must become your slave. For even the Son of Man came not to be served, but to serve others, and to give his life as a ransom for many. Dice, así que Jesús les reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo como prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes no será. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser el líder entre ustedes debe ser el sirviente. Y el que quiere ser el primero entre ustedes debe de convertirse en esclavo.
Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. And so in the things of God, en las cosas de Dios, it is a place of respect to serve. En el pueblo de Dios es una exposición de respeto a servir. In Matthew 23:11, Mateo 23:11, it says, the greatest among you must be a servant. En Mateo 23:11 dice, el más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. And 1 Peter 2:16, Primero de Pedro 2:16, it says, for you are free, yet you are God's slaves, so that you don't use your freedom as an excuse to do evil. Dice, pues usted, en verso 16, dice, pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. And so the word of God, it instructs us to embrace being a slave, being a servant. La palabra de Dios nos instruye a buscar, a desear a ser un siervo, un esclavo de Dios. But it explains that it's not a bondage, but it's a freedom. Pero nos explica que no es ser un esclavo de Dios, no es de ser atado, pero es una libertad, es una liberación. In Exodus 21, en Éxodo 21, it explains what a bond slave is. En Éxodo 21 habla de un tipo de esclavo que es un esclavo de voluntad. It's a slave who's a voluntary slave. Exodus 21:5 and 6, it says, but the slave may declare, I love my master, my wife, and my children. I don't want to go free. Verse 6, if he does this, his master must present him before God. Then his master must take him to the door or doorpost and publicly pierce his ear with an awl. After that, the slave will serve his master for life. Dice, sin embargo, el esclavo puede declarar, yo amo a mi señor y a mi esposa y a mis hijos. No quiero ser libre. Si decide quedarse, el amo lo presentará delante de Dios. Luego el amo lo llevará a la puerta o al marco de la puerta y públicamente le perforará la oreja con un punzo. Después de esto, el esclavo servirá a su amo por vida. And so, in this part of scripture, en esta parte de escritura, it's explaining the different rules on how to handle slaves. Aquí or servants. En esta parte de escritura está hablando en el Viejo Testamento de cómo tratar a los esclavos o a los siervos. And there is this situation, y hay una situación where the slave has paid his price and he is set free. Hay condición donde el esclavo ya pagó el precio y ya es liberado, ya se puede ir. Puede ser libre. The slave can be free. And the slave looks at what's called freedom, y el esclavo mira lo que se llama la libertad, and he looks at living
serving his master, y mira cómo es servir a su Señor, and he says, you know what, I don't want that freedom. I want to serve my master. I love my master. Dice, ¿sabes? Yo no quiero ese tipo de libertad. Yo quiero servir a mi Señor. Yo amo a mi Señor. I wanna give myself voluntarily to serve my master forever. Si yo quiero voluntariamente dar mi vida a servir a mi Señor, a mi maestro, por vida. And so they would do this process where they would put something on his ear, a mark on his ear, y hacían ese proceso donde le marcaban la oreja. And that meant that he belonged to that master. Y eso indicaba que él era propiedad, él le pertenecía a ese señor, a ese maestro. And that's that's what the apostles called themselves, bond slaves. Y ese es el tipo de esclavitud que se llamaban los apóstoles. That they were bond slaves. They were slaves by choice. Que ellos eran siervos, eran esclavos por voluntad. Not by fear, not by intimidation, not because they had no choice. No era que eran esclavos por temor o por ser asustados, pero por voluntad. And so that's what God calls us. Y para eso Dios nos llama to be servants, para ser siervos, to serve God, para servir a Dios. In Romans 6:22, in Romanos 6:22, it says, but now you are free from the power of sin and have become slaves of God. Now you do those things that lead to holiness and result in eternal life. Dice, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. And so now we are called to do the things that bring eternal life. Y ahora estamos llamados a hacer las cosas que traen la vida eterna. And when we get that revelation, when we get that understanding, y cuando recibimos esa revelación, cuando tenemos ese entendimiento of embracing that place of a servant, de buscar y desear ese lugar de servir, de ser siervo, then we get in line with the heart of Christ. Entonces los ponemos en línea con el corazón de Cristo. In John 13 and Juan 13, in verse 3, verso 3, it says, Jesus knew that the Father had given him authority over everything, and that he had come from God and would return to God. So he got up from the table, and he took off his robe, and he wrapped a towel around his waist. Verse 5, and he poured water into a basin. Then he began to wash the disciples' feet, drying them with the towel that he had around him. Juan 13:3 dice, Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. In verse 14, it says, and then Jesus tells the disciples after washing their feet, and since I, your Lord and teacher, have washed your feet, you ought to wash each other's feet.
Y después Jesús, después de lavar los pies a los discípulos, en verso 14, dice Jesús, dice, y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. And so serving is really the heart of Christ. So servir realmente es el corazón de Cristo. And being called to serve isn't a burden, but it's a privilege. It's an honor. Ser llamado a servir no es burden, no es una carga, pero es una oportunidad de ser, es un privilegio, es una oportunidad a unirse con Cristo y con el corazón del Señor. It's an opportunity to join with the heart of Christ. And so God calls us to serve. So Dios nos llama a servir. He recognizes the need for order, for leadership, for direction. Sí reconoce que hay la necesidad de tener líderes, de tener orden, de tener dirección, but it's all done through the gift of servanthood. Pero todo eso se cumple por el don de ser siervo o de servir. Amen. Amen. So God calls us, according to his word, to be servants. So Dios nos llama a ser siervos. Amen. And so we're called to serve God. So estamos llamados a servir a Dios. The second point is that we're called to serve the man of God or the people of God that he places in our life. El segundo punto es que estamos llamados a servir al hombre de Dios o a las personas de Dios que él pone en nuestras vidas. God always puts people in our lives for us to demonstrate our submission to him. Dios siempre pone gente en nuestras vidas para nosotros poder mostrar nuestra submisión a él. La submisión es a Dios, pero es por medio del hombre. The submission is to God, but he does it, but he allows it to demonstrate it through man. In Exodus 18, in Éxodo 18, I'm not going to read the whole chapter, but you should read the whole chapter. No voy a leer todo el capítulo, pero debemos de leer todo el capítulo. But I'll just explain it, nomás lo voy a explicar. In Exodus 18, in Éxodo 18, Moses has just conquered Egypt, the strongest nation at that time. Moisés acaba de vencer a los egipcios, que es la nación más poderosa en esos tiempos. So Moses is a powerful man in the world. So Moisés es un hombre poderoso en el mundo. When people hear of Moses and the Israelites, they're afraid because of what he did to Pharaoh and to all the Egyptians. Cuando gente oyen de Moisés y de los israelitas, ellos teman porque oyen de lo que él hizo a Faraón y a los de Egipto. And so he is the most, you can call him the most powerful man in the world at that time. Puedes decir que Moisés se considera el hombre más poderoso en el mundo en ese tiempo. But in chapter 18, pero en capítulo 18, his father-in-law, a priest, en capítulo 18, su suegro, que es un sacerdote, he comes and he rejoices with his victory. Él viene y se goza con la victoria de él.
But then when he sees that Moses is by himself, leading and judging and being the leader of all of the nation, cuando él mira que él solo está juzgando y siendo el líder de toda la nación, he tells them, we'll start in verse 17. Aquí vemos en el verso 17. He says, "This is not good, Moses." Moses' father-in-law explained, "You're going to wear yourself out and the people too. This job is too heavy a burden for you to handle all by yourself." Verso 17 le dice, "No está bien lo que haces", exclamó el suegro de Moisés. "Así acabarás agotado y también te agotará el pueblo. Esta tarea es una carga demasiado pesada para una sola persona." And so there's two things happening in this scripture. Hay dos cosas que están sucediendo en esta escritura. One is Moses, the most powerful man in the world. Una es que Moisés, la persona más poderosa del mundo, is being instructed, right, by his father-in-law. So he has to submit himself to the man of God. Moisés, siendo la persona más poderosa del mundo, le están corrigiendo el hombre de Dios. Y él se tiene que someter a lo que le están diciendo. So that's one thing that's happening. Es una cosa que está sucediendo. But at the same time, the father-in-law is giving a model of how things need to be run that we can follow today. También, pero en esa instrucción, el suegro le está dando un modelo de cómo manejar a la gente y le da un proceso que nosotros podemos seguir en este día. And so he says, "Now listen to me and let me give you a word of advice, and may God be with you. You should continue to be the people's representative before God, bringing their disputes to him. Teach them God's decrees and give them his instruction. Show them how to conduct their lives." Dice, "Ahora escúchame", verso 19, "y déjame darte un consejo, y que Dios esté contigo. Tú debes seguir siendo el representante del pueblo ante Dios, representándole los conflictos. Enséñales los decretos de Dios, transmíteles sus instrucciones, muéstrales cómo comportarse en la vida." Verse 21, "But select from all the people some capable, honest men who fear God and hate bribes. Appoint them as leaders over groups of 1,000, 150, and 10. Dice, "Sin embargo, elige de entre todo el pueblo algunos hombres con capacidad y honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno. Nombra los jefes de grupos de 1,000, de 100, de 50 y de 10 personas." And so he tells them, you running everything is going to destroy you and is going to destroy the people. El hombre de Dios le dice a Moisés, tú guiando o siendo líder de todo, te vas a destruir a ti mismo y vas a destruir a tu pueblo. And so he says, you need to find some men, some people to entrust who will help you to lead. Dice, tienes que buscar unos hombres, una gente para confiar en ellos, que ellos te van a ayudar a ser líder, a guiar a la gente. Verse 22, it says, they should always be available to solve the people's common disputes, but have them bring the major cases to you. Let the leaders decide the smaller matters themselves. They will help you carry the load, making the task easier for you. If you follow this advice, and if God commands you to do so, then you will be able to endure the pressures, and all these people will go home in peace.
Verso 22 dice, ellos tendrán que estar siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos que surgen entre el pueblo, pero los casos más graves te los traerán a ti. Deja que los jefes juzguen los asuntos de menor importancia. Ellos te ayudarán a llevar la carga para que la tarea te resulte más fácil. Si sigues este consejo y si Dios así te lo ordena, serás capaz de soportar las presiones y la gente regresará a su casa en paz. And I believe the Lord is speaking to us through these verses. Y yo siento que el Señor nos está hablando por estas escrituras. Saying that if this church is going to move forward and is going to grow, está diciendo, si esta iglesia va a irse adelante y va a crecer, there needs to be help. So tiene que haber ayuda. There needs to be, people that are going to handle the different matters, not just one or a few. Dice que hay gente que tiene que participar y ayudar en las diferentes cosas que suceden en la iglesia, no nomás uno o unos pocos. Where am I? Verse 24. Verse 24 says, Moses listened to his father-in-law's advice and he followed his suggestions. He chose capable men from all over Israel, appointed them as leaders over people. He put them in charge of groups of 1,150 and 10. These men were always available to solve the people's common disputes. They brought the major cases to Moses, but they took care of the smaller matters themselves. Dice, Moisés escuchó los consejos de su suegro y siguió sus recomendaciones. Eligió hombres capaces de entre todo Israel y los nombró jefes del pueblo. Los puso a cargo de grupos de 1,000, de 100, de 50 y de 10 personas. Estos hombres estaban siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos de la gente. Los casos más graves los remitían a Moisés, pero ellos mismos se encargaban de los asuntos de menor importancia. Hallelujah. And this model, if we study it, we will see it throughout Scripture. Y este modelo, si lo estudiamos, lo podemos ver por todas las escrituras. But I'll take us to Acts chapter 6, pero los quiero llevar a Hechos capítulo 6. Because what we just read is in the Old Testament, lo que acabamos de leer es en el Viejo Testamento, and then in the book of Acts, in the New Testament, en el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, this is when the church is barely starting. This is cuando está empezando la iglesia. In Acts chapter 6, en Hechos capítulo 6, it says, but as the believers rapidly multiplied, there were rumblings of discontent. The Greek-speaking believers complained about the Hebrew-speaking believers, saying that their widows were being discriminated against in the daily distribution of food. Capítulo 6, verso 1 de Hechos, dice, al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban que los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Verse 2. So the 12 called a meeting of all the believers, right? These are the 12 disciples of Jesus. They called a meeting of all the believers and they said, we apostles should spend our time teaching the word of God and not running a food program. So, brothers, select 7 men who are well respected and full of spirit and wisdom, and we will give them this responsibility. Then we apostles can spend our time in prayer and teaching the word. Verso 2. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios.
y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del espíritu de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar a la palabra. Verse 5, it says, everyone liked this idea, and they chose the following: Stephen, a man full of faith and the Holy Spirit; Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas of Antioch, an earlier convert to the Jewish faith. These 7 were presented to the apostles, who prayed for them as they laid their hands on them. So God's message continued to spread through the number of believers, greatly increased in Jerusalem, and many of the Jewish priests were converted too. Dice, verso 5, a todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, que anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose, el número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. And if you look at these men that were chosen, si miran a estos hombres que escogieron, they were mighty men of God. Eran hombres grandes de Dios. You know, it mentions Stephen, who, you know, was stoned in like the next chapter. Hablan de Esteban, que fue matado de piedras en el capítulo que sigue. And he was, he was a man who did great things for God and died asking God to forgive those who were stoning him. Esteban fue un hombre grande de Dios, un hombre de fe, y él estaba predicando la palabra y los hombres que lo estaban escuchando le empezaron a tirar piedras para matarlo, y él le pidió a Dios que perdonara a los que lo estaban matando, porque era un hombre que tenía el corazón del Señor, de Cristo. Y era un hombre grande de Dios. He was a man who had a heart after Christ. And he was a mighty man of God. And it talks about Philip, y habla de Felipe, who, you know, led a revival in a town, and then was translated to go and minister to an Ethiopian eunuch. Y habla de Felipe, un hombre que empezó un arreglamiento en un pueblo, y después fue trasladado de ese arreglamiento a predicar a uno de Etiopía, no sé en Spanish, de Etiopía, y le predicó la palabra y lo bautizó, y eran estos eran hombres usados grandemente por Dios. These were people that were used greatly for the Lord. And so this isn't the apostles are so special, and then these people are less than them, and so they're going to do less of a job. No era que los apóstoles eran hombres muy grandes y estos otros hombres eran no tan importantes, so van a hacer trabajo menos importante. It was a difference of ministries. Era diferentes ministerios, but it was all for the same purpose. Pero todo era por el mismo propósito. So whenever the apostles were teaching the word, and whenever they were ministering the word of God, cuando los apóstoles estaban predicando y estaban ministrando la palabra de Dios, these men were handling things
to make it possible for that word to be able to go out uninterrupted. Estos hombres estaban trabajando y haciendo las cosas, manejando lo que estaba pasando para que la palabra podía irse adelante sin estorbo, que algo lo detenía para atrás a esa palabra. And so, just like the way that applies to the church today, como se aplica a la iglesia hoy, is whenever the message is going forward, es cuando la palabra se está predicando, you might see a person speaking. A lo mejor ves una persona hablando, but that word going out is not about that person. Pero esa palabra que va saliendo no se trata de esa persona. There are people, there are different individuals that God calls to do their part, to take care of things in the back, to do things when children need attention. Hay gente que Dios está llamando que cuiden las cosas que están sucediendo atrás, que cuiden a los niños si necesitan atención. All of the things come together so that word comes out and does the things that God has called for that word to do. Todo eso, ese esfuerzo se viene junto para que salga esa palabra y haga lo que Dios está llamando que haga esa palabra. It's not about an individual, no se trata de una persona, but it's about the body of Christ coming together and doing the work of God to get the word out. Es para que el cuerpo se une y hace lo que Dios le ha llamado para que salga esa palabra. And the Lord allows us to serve each other in order to accomplish His word going out. Y el Señor nos permite a servirnos unos a otros para que salga su palabra en una manera poderosa, in a powerful way. In Exodus 31, en Éxodo 31, verse 1, verso 1, it says, in Exodus, it says, then the Lord said to Moses, look, I have specifically chosen Bezalel, son of Uri, grandson of Hur, of the tribe of Judah. I have filled him with the Spirit of God, giving him great wisdom, ability, and expertise in all kinds of crafts. He is a master craftsman, an expert in working with gold, silver, and bronze. He is skilled in engraving and mounting gemstones and in carving wood. He is a master at every craft. 31:1 dice, luego el Señor le dijo a Moisés, mira, he escogido específicamente a Bezalel, el hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Es un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Es hábil en grabar, en incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Es un maestro en todos los trabajos artísticos. Verse 6, and I have personally, this is God speaking, that I have personally appointed Oholiab, son of Ahisamach, of the tribe of Dan, to be his assistant. Moreover, I have given special skills to all the gifted craftsmen, so they can make all the things I have commanded you to make. Verso 6 dice, también he designado personalmente a Oholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, para que sea su ayudante. Además, he dotado de habilidades especiales a todos los expertos artesanos para que puedan hacer todo lo que te he mandado construir.
And the reason I wanted to read that scripture, la razón que quería leer esa escritura, is because God didn't say, find somebody who can do the job to accomplish what needs to be done. Dios no dijo, busca a alguien que pueda hacer el trabajo, que pueda cumplir lo que se tiene que cumplir. It wasn't about accomplishing the job. No se trataba de cumplir el trabajo. He said, I have specifically chosen this man by name. Dijo, Dios dijo, yo he escogido estas personas por nombre, personalmente. God calls individuals to do his work. Dios habla a los individuales para hacer su trabajo. Not just, well, let's just get the job done. No esperar, nomás vamos a que se cumpla el trabajo. But there are individuals that God, I don't know what God was doing in these men's lives. I don't know what it was that the relationship that he had with them. Yo no sé qué estaba haciendo Dios en las vidas de estos hombres. Yo no sé cómo ellos trataban a él o cómo eran sus vidas delante de Dios, pero ellos agarraron la atención de Dios. I don't know how they behaved or what they did, but they got God's attention. And God said, these are the men that I chose to do this work, this carpentry, this building these things. Dijo, estos son los hombres que yo he escogido para hacer esta carpintería, este trabajo. It wasn't what we call ministry. No era lo que nosotros le llamamos al ministerio, but it was work. But it got God's attention. Era trabajo, pero le llamó la atención a Dios. And God calls us by name to serve for his purposes. Y Dios nos llama por nombre para servir a cumplir sus propósitos. And the last point, y el último punto, is that God calls us to serve in the body of Christ. Es que Dios nos llama a servir en el cuerpo de Cristo. And, in Ephesians chapter 4, in Efesios capítulo 4, it says, in chapter 4, verse 15, Efesios 4:15, it says, instead we will speak the truth in love, growing in every way more like Christ, who is the head of his body, the church. He makes the whole body fit together perfectly, as each part does its own special work. It helps the other parts grow, so that the whole body is healthy and growing and full of love. En cambio, hablaremos, en verso 15 dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecemos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Aleluya. 1 Corinthians 12:12. Segundo de Corintios 12:12. It says the human body has many parts, but the many parts make up one whole body. So it is with the body of Christ. Dice, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. And verse 25, in 1 Corinthians 12:25, it says, this makes for harmony among the members, so that all of the members care for each other. Segundo de Corintios 12:25, dice, esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. And in 1 Peter 4:10 and 11,
Primero de Pedro 4, 10 y 11. It says, God has given each of you a gift from his great variety of spiritual gifts. Use them well to serve one another. Do you have the gift of speaking? Then speak as though God himself were speaking through you. Do you have the gift of helping others? Do it with all the strength and the energy that God supplies. Then everything you do will bring glory to God through Jesus Christ. All glory and power to him forever and ever. Amen. Verso 10 dice, Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amen. And so God calls us to serve in the body of Christ. So Dios nos llama a servir en el cuerpo de Cristo. And so these three principles, estos tres principios, are what guide our ministry in whatever decisions need to be made to handle the growth, whatever situations come up. Estos principios son los que usamos para guiarnos en las decisiones, en la dirección, lo que vamos a hacer mientras vamos creciendo, mientras vamos haciendo las cosas que Dios nos está llamando a hacer como iglesia. As we go out to do the things that God calls us to do as a church. And there's a lot that can be said about each one, but I wanted to kind of give an overview of that. Y hay bastante que se puede decir de cada uno de esos puntos, pero quería dar nomás hablar generalmente de los puntos. And so we are at that point as a ministry where we need to have commitments. We need to have people serving in specific areas. Y hemos llegado al punto en el ministerio, en la iglesia, donde es necesario tener commitments, compromisos, que gente estén puestos en ciertos ministerios para ayudar el crecimiento de la iglesia. And so I definitely want to give you the opportunity and the freedom. Sí les quiero dar la oportunidad y la libertad to hear from the Lord and to volunteer, right, to help. Sí quiero que oigan del Señor para ser voluntarios, para ayudar. But also there are specific needs, right, that we need people to be willing to learn and to participate in. Pero también hay necesidades específicas que necesitamos a gente que sean dispuestos a aprender y a ser parte del ministerio. Today specifically, I did want to have a focus on the usher ministry. Hoy sí quería tener un enfoque en el ministerio de los mujeres, which involves greeting, que se envuelve el greeting, de abrir la puerta, de dar la bienvenida en la puerta. That part of it is parte de él. The other part is also picking up the offerings and the prayer card. Parte es también de levantar las ofrendas y las tarjetas de oración. And then also to participate when people come up for prayer. Y también de participar cuando la gente viene para oración to pray and also to be ready to catch if people are falling.
necesitamos gente que pues, van a venir a ayudar a orar para gente cuando vienen adelante, para ponerle manos y para también estar listos por si acaso necesitan a alguien que los pesquen, para que los pesquen, para que no se caigan. One thing I want, so that's my focus. This is me and focus. But if somebody has, something that the Lord has called you, and you want to bring it up, a different ministry or even a new ministry. Si el Señor te ha puesto algo, otro ministerio o un ministerio nuevo, I am open to discuss them. Sí estoy abierto para hablar de ellos, either here or you can talk to me afterward. Puede ser parte de esta junta o pueden hablar conmigo después. But I do want to get people to help out with the usher ministry. Pero sí quiero que tomar nombres a gente que pueden ayudar con el ministerio de los mujeres. One thing